Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 10 de agosto. Va muy rápido el mes, ya entraremos a la primera mitad de este octavo mes del año y pues bueno, temas de coyuntura nacional que vamos a abordar en esta noche. Vamos a hablar en el primer segmento a propósito de ese informe que ha entregado hoy la Cámara de Industria de Guatemala en torno a las afectaciones a la economía por las manifestaciones y bloqueos de los últimos días, y también vamos a hablar de esa situación grave que vive el San Juan de Dios porque tendrán que cerrar la emergencia 48 horas debido a rebrotes de COVID-19 en diversas áreas. Esta noche acá en a las 8:45 le damos la bienvenida a Nicolás Virsi, que se suma al equipo de analistas de esta emisión de entrevistas y opinión y análisis de Canal Antigua. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mario. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, no es mi primera vez contigo. Claro, hemos estado ya varias veces, ¿verdad? Sí. Y me recuerdo una vez te entrevisté como a eso de las 6:30 de la mañana y tuvimos una discusión sobre la guerra de Irak. Fue muy buena. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Eso sería, te estoy hablando, ¿qué? Año 2013, por ahí, 2014. Sí, no, creo que de repente antes. Pero hemos estado en algunas entrevistas acá en este mismo espacio, ¿verdad? Sí, y siempre un gusto. Claro. Y pues bueno, hay temas de coyuntura que tenemos que hablar y vamos precisamente a entrar al primer tema de la noche, a propósito de la conferencia de prensa que este día la Cámara de Industria de Guatemala brindó y en donde habló acerca de las manifestaciones de los últimos días a nivel nacional. Bueno, hoy fue día de manifestaciones también y pues bueno, hubo bloqueos de carreteras en la semana pasada, el día de hoy también, ayer también, y pues algunos manifestantes exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente de la República Alejandro Yamatei, mientras que la protesta de hoy fue sobre otro tema. Fueron exmilitares, soldados que están pidiendo un resarcimiento por el servicio prestado durante la época de la guerra. Las pérdidas económicas de estos bloqueos suman ya millones de quetzales, han dicho las cámaras empresariales. La hora productiva del país, ha dicho Cámara de Industria, tiene un valor de 130 millones de quetzales la hora productiva en Guatemala, es decir, unos 130 millones de quetzales se pierden por ventas cada hora que hay un bloqueo o una manifestación, es lo que dice la dirigencia de Cámara de Industria, y de esto 208 millones por un día, es decir, 8 horas de bloqueos, dice Cámara de Industria, representa un equivalente a 208 millones de pérdidas. Vamos a hablar de este tema con el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Cepeda, para, pues bueno, hablar acerca de este informe que han presentado el día de hoy. Bienvenido, señor Cepeda. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, qué bueno Javier. que estés por ahí ahora de nuevo oficialmente. Bueno, pues, Nica, arrancamos con la entrevista. Bueno, gracias. Javier, estos datos que presentaron de 130 millones de quetzales por hora, que son aproximadamente 26 millones de quetzales por hora solo para la Cámara de Industria. Lo que me sorprende, no sé si ustedes tienen o han hecho algún esfuerzo para recoger los datos de los micro, pequeños y medianos empresarios que no están incluidos en las cámaras, porque eso se tendría que sumar a los costos que la Cámara de Industria está presentando, que por cierto son muy útiles. Bueno, gracias, Nicolás. La verdad es que es bueno hacer ver que el 80% de los más de 1,200 socios de Cámara de Industria son micro, pequeñas y medianas empresas. Solo un 20% son las grandes empresas. O sea que sí hay datos registrados dentro de esas pérdidas, que el dato de los 130 millones por hora son datos de CABI. Entonces, sí se incluyen. Claro, tal vez lo que no están incluidos son los datos de la informalidad, pero esos son datos que, como son informales, no podemos registrar, pero cabe hacer ver que dentro de estos datos de los 208 millones de dólares en 208 millones de quetzales por 8 horas de trabajo en un día, sí incluyen a pequeñas, micros y medianas empresas. No de la informalidad, pero sí los incluye
dentro de los formales. Ahora bien, Javier Cepeda, en este contexto, digamos, el país resiente todavía la embestida que el COVID-19 dio a todas las diferentes actividades económicas de Guatemala. Bueno, esto fue un impacto mundial. Digamos, ¿cómo suman ustedes o cómo crea el impacto a la reactivación económica que poco a poco el país trata de pues estabilizarse, ¿no? Sin duda alguna, este tipo de bloqueos que nosotros llamamos ilegales hace que se retroceda ese proceso de reactivación económica que estamos llevando a cabo durante los últimos meses. No por un lado eso, pero por otro lado también pone en riesgo la vida y la seguridad de los guatemaltecos, no únicamente por el tema de que bloquea el tránsito y la locomoción que garantiza la Constitución de la República, sino porque también este tipo de actividades pone en alto riesgo a las personas en un proceso en el cual deberían de manejarse las medidas de bioseguridad, debería incentivarse a las personas a que se vacunen y como bien lo mencionaban, pues los altos niveles de contagio, la saturación de hospitales únicamente se pone en riesgo por acciones a todas luces ilegales, sea del grupo que sea. No importa quién sea que manifieste, tiene derecho a manifestar libremente, pero no a bloquear el tránsito de las personas, porque eso no solo le pega a la economía, sino que también pone en riesgo la salud y la vida de los guatemaltecos y de los pequeños y medianos comerciantes, particularmente a las personas en el interior del país que hacen un doble esfuerzo para poder reactivar sus negocios, sus tiendas, sus comercios y sus propios mercados. Javier, tú acabas de mencionar que no importa de quién venga el bloqueo, los bloqueos, y haces bien en llamarlos bloqueos porque no son simplemente manifestaciones cuando se limita los derechos constitucionales de no solo las empresas, pero de todas las personas. Pero siempre que pasan estos bloqueos, el sector privado saca un anuncio, un comunicado, denunciando el bloqueo y llamando a las autoridades que hagan algo al respecto y nunca se hace nada al respecto. Sí, lamentablemente ahí vemos que es importante esa interrelación o esa relación interinstitucional que deben tener las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, de la Procuraduría de los Derechos Humanos e inclusive en algunos casos tiene que estar presente algún juez. Con uno de estas instituciones que no estén presentes, lamentablemente se hace muy difícil el poder actuar. Así es que la coordinación interinstitucional y la responsabilidad de los que conducen las instituciones es muy importante. No es únicamente la responsabilidad de una institución como tal, sino que es importante la interacción y la interactuación entre las distintas instituciones. Así es que nosotros seguiremos llamando al cumplimiento de la ley, haciendo un llamado también a la población y a las personas o grupos que quieran manifestarse, que lo hagan en el marco de la ley. Pero ya vimos escenas en los distintos medios, en las redes sociales, donde una ambulancia tiene que hacer un traslado de un enfermo de COVID, lo cual es a todas luces condenable, derivado de ese tipo de bloqueos ilegales. Y por otro lado, a niños, a mujeres que se exponen y que se utilizan para poner en este tipo de bloqueos. Así es que hacemos un llamado a la población para que no se deje manipular, para que no se deje confrontar y que los grupos que quieran tener algún tipo de manifestación lo hagan en el ámbito también de la confianza, de la comunicación, guardando el orden a la ley y sobre todo presentando propuestas concretas que nos traten de llevar a sacar adelante al país y no solo a confrontar y a dividir. Javier, una pregunta más. Quería saber cuál es tu apreciación o la apreciación de la Cámara de Industria de por qué los gobiernos no actúan. Si los gobiernos pueden, porque no fue la crisis económica, no se derivó de la pandemia en sí, sino de las restricciones impuestas por los gobiernos. El de Guatemala no fue la excepción. Entonces, si los gobiernos pueden cerrar empresas, limitar el derecho al movimiento de las personas durante una pandemia, ¿por qué no lo pueden hacer con los bloqueos? Desconocemos las razones de fondo, si existen algún tipo de presiones políticas
Lo que sí creemos es que definitivamente, como lo respondía en la pregunta anterior, tiene que haber una coordinación interinstitucional y si, por ejemplo, hemos visto que hay policías que están, inclusive en algunos casos hay más policías que personas que bloquean, pero si no existe un acompañamiento de la Procuraduría, de la PDH o de un juez, según los protocolos probablemente cuesta poder actuar, porque si actúa la policía sola y no están las otras instituciones, probablemente después esto se vuelve un caos y entonces se vuelve que existe algún mártir y eso solo genera escenarios como los que hemos visto en otros países de Sudamérica. Así es que ahí lo que sucede es que creo que hace falta una mayor coordinación o voluntad política de las instituciones de poder atender este llamado y creemos que ahí el tema de la PDH, el sistema de justicia, deben acompañar también al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional y a las otras instituciones que tienen que verse involucradas en este tipo de acciones. Ahora bien, hay, digamos, algunos sectores o algunas actividades económicas que se ven más perjudicadas que otras. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes respecto al informe que presentan hoy? Bueno, por sobre todo nosotros ponemos enfrente cualquier actividad económica, la salud y la integridad de las personas y de los habitantes. Eso es lo que más nos preocupa y hemos visto cómo personas se han visto expuestas a su integridad física, a su salud. De ahí podemos ver varias actividades económicas que se han visto afectadas. Nosotros tenemos 52 gremiales en Cámara de Industrias y definitivamente si dejamos, pues como ya les decía, siempre como prioridad a los habitantes, hay actividades económicas como el transporte de alimentos y bebidas, el transporte de perecederos, inclusive las personas que esperan en los mercados que lleguen sus insumos como las frutas, las verduras. Ahí hay actividades económicas que aunque sean informales, algunas de ellas, pero que realmente son las que llevan el sustento a los guatemaltecos y sobre todo a los habitantes del interior del país. Ahí es donde más vemos afectada este tipo de actividad económica en un momento donde estamos insistiendo que lo que necesitamos es acompañar al cuidado del COVID con la reactivación económica y sobre todo lo que son perecederos, alimentos, mercancías que vienen del interior del país, de los agricultores, hacia los mercados. Ahí es donde se ven más afectados. Gracias, Javier. Estaba leyendo aquí una de las preguntas de este estudio que ustedes comunicaron, que la pregunta es cómo deberían de actuar las autoridades, y alguna de las respuestas, varias, es desalojando y arrestando, pidiendo que actúe el Ministerio Público, pidiendo que actúe la Policía Nacional Civil. Y es precisamente ahí donde iba mi pregunta anterior, porque claramente los gobiernos, no solo estoy hablando de los gobiernos de Guatemala tienen miedo en aplicar la ley, por lo que ha pasado en otras instancias, por ejemplo, con el coronel Chiroy, aquel famoso caso. ¿Se han comunicado específicamente con las diferentes instancias, Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, para que en verdad hagan su trabajo? Sí, efectivamente hemos tenido algún tipo de comunicaciones con algunas instituciones, haciéndoles ver la importancia que es que actúen, pero probablemente la conclusión es que hace falta una mayor coordinación interinstitucional, porque en lo ideal probablemente algunas instituciones nos dicen sí, vamos a actuar, pero actúa una institución, pero resulta que no está la otra, y como ahora hay que seguir algún tipo de protocolos precisamente derivado de incidentes como lo del coronel Chiroy, etcétera, resulta que si no, los grupos que quieren aprovecharse de esto y que quieren generar de esto un estallido social, una vez no se compran con los protocolos, van a comenzar con actos vandálicos y eso es lo que no queremos hacer y eso es lo que en alguna medida creo que se está evitando. Un dato importante que creo que vale la pena hacer ver también, insisto en este caso que es muy importante, es en una de las preguntas que hacíamos es cuántas personas o de qué tamaño de las empresas son las que se ven afectadas en función de la cantidad de empresas que han sido, de personas que han sido afectadas por estos bloqueos. Y uno se da cuenta que las empresas entre 1 y 500 personas son las que han sido más afectadas. Más del 70% han sido afectadas empresas con esa cantidad de personas, las cuales donde nota que los más afectados precisamente son las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces esto se ve aún más críticamente dramatizado como un tema
que realmente también a las autoridades las tiene que hacer ver que los más afectados son precisamente las pequeñas y medianas empresas, y es donde ellos tienen que tener un mayor nivel de articulación y de coordinación interinstitucional. Ahora bien, digamos, esto lo hemos o se ha visto una constante de manifestaciones desde la semana pasada y pues bueno, el día de ayer y el día de hoy por diferentes motivaciones, pero al final la misma forma de protestar. Digamos, esto lo hemos visto recurrentemente año con año, protesta con protesta. Este es un tema, digamos, ya de válvula de escape de la población, es un tema cultural. ¿Cómo lo pueden calificar desde Cámara de Industria en cuanto a que, digamos, se ha vuelto una constante y no este gobierno? Todos los gobiernos han tenido sus manifestaciones, sus bloqueos, sus momentos críticos, pero digamos, al final esto es una válvula de escape de la población, es algo que se hace, digamos, porque se quiere de esa forma llamar la atención de las autoridades, o cómo lo ven ustedes desde Cámara de Industria. Como Cámara de Industria tenemos años de estar analizando este fenómeno y lo vemos bajo dos matices. En primer lugar, pues definitivamente puede haber al igual que la conflictividad, este tipo de descontextos pueden ser que sean de manera natural, espontánea, porque hay gente que desea manifestar sus puntos de vista, sus descontentos, como sea, pero si se hace dentro del marco de la ley, pues es respetable, es comprensible, y se pueden generar puentes de comunicación para poder tratar de encontrar dentro de las diferencias puntos de convergencia para encontrar una solución como objetivo final, que lo que más nos importa es que el país salga adelante. Pero por otro lado, se puede hacer un análisis de que definitivamente al ver la constante de que cada casi 2 años, segundo año de gobierno, existen este tipo de movimientos, cuando vemos eso y lo comparamos también con algunos movimientos que se han dado en algunos países de la región, no solo centroamericana, sino que también latinoamericana, no nos cuesta entender de que definitivamente esto es algún tipo de movimiento que se viene realizando de una manera organizada a través de los que llamamos nosotros mercaderes del conflicto, grupos o personas individual que viven de generar conflictos para tratar de, bajo la bandera de generar cambios en el orden constitucional, tratar de generar este tipo de acciones. Así es que no descartamos que exista algún tipo de movimiento regional, institucional, financiado, no sabemos por quiénes, y eso sería interesante averiguar, que lo que quieren es únicamente generar un caos o vivir del caos, porque al final vivir del caos y de la conflictividad para algunas personas es negocio. Bueno, Javier, hay conflictividad social y hay conflictividad política. Seguramente hay manifestaciones, movimientos sociales endógenos, auténticos, en el interior del país donde encontramos tantas brechas con respecto a las necesidades básicas insatisfechas. Pero la Cámara de Industria o el sector privado organizado no ha pensado en acciones legales que se puede llevar en contra de las personas que organizan estos bloqueos, estas confrontaciones claramente políticamente organizadas. Es un poco lo que me refería con anterioridad, Nicolás, es cabalmente que sí existe definitivamente una conflictividad o un descontento genuino porque muchas veces es por falta de presencia del Estado, particularmente en el interior del país, donde los servicios básicos no se cumplen y la gente tiene todo el derecho a estar precisamente descontenta o un conflicto genuino. Pero sí, existen otras vías en las cuales la gente manipula para generar descontentos bajo ciertos aspectos o ciertos temas que únicamente les sirve como un arma de mercadeo. Nosotros hemos hecho en varias oportunidades intentos y acciones para tratar de denunciar a algunos pseudodirigentes o personas que tratan de evitar el conflicto o algunas organizaciones que no están constituidas legalmente y que se dedican a financiarse del robo de energía eléctrica o del hurto de fluidos, como ellos le llaman, pero que a todas luces son organizaciones que manipulan a la población, que encima de todo les desinforman, las malinforman, les influyen para realmente tratar de resolver un problema a través de una acción legal. Lamentablemente los resultados no han sido como lo hemos
esperado de una forma más inmediata, pero esperamos que en algún momento dado realmente la justicia actúe en favor de la mayoría de los guatemaltecos y no necesariamente solo a través de defender a este tipo de grupos que lo que tienen es a Guatemala en una confrontación y en un manipuleo de información. No, gracias, Javier. La razón por la que te preguntaba, porque tú bien mencionaste, bueno, si bien es difícil llevar el control de los informales, pues porque son informales, es la gente que en el interior del país lleva la comida, el sustento a las diferentes comunidades. Si ustedes, ellos no van a poder, no tienen la capacidad económica para llevar un caso así, un caso legal contra estas organizaciones. ¿Qué piensas al respecto? ¿Piensan hablar? Por eso preguntaba si tenían intenciones de hablar con los pequeños, con los microempresarios, aunque sean informales, en el interior del país, porque a ellos también les afectan, si no es que les afecta más. Precisamente eso, en esa línea de ideas, es a lo que me refería y creo que tienes toda la razón. Ser informal en este país no es un pecado ni es algo malo, todo lo contrario, es un país donde ser informal es más fácil que ser formal. Aquí hay más incentivos para pasar de la formalidad a la informalidad, porque ser formal cuesta un montón desde muchos puntos de vista. Entonces, nuestra tarea y nuestro reto es precisamente incentivar a la informalidad para pasar a la formalidad. Y desde Cámara de Industria, precisamente uno de los 3 ejes anunciados por nuestro presidente actual, Luis Alfonso Bosch, ha sido, uno de ellos es acercarnos a las comunidades, y ya lo hemos venido haciendo a través también de nuestra alianza con la red de empresarios indígenas. Estamos empezando con 2 departamentos para empezar a hacer todo un proceso de apoyo, de ayuda, de incentivos para que los que están en la subsistencia pasen poco a poco a la informalidad y poco a poco llevarlos a la formalidad, porque solo así van a poder tener ingresos con sustentos, con apoyos, con los beneficios que genera la formalidad. Pero no es fácil. Nosotros de nuestra parte, como Cámara de Industria, hemos emprendido cabalmente a través de, como le decía, la alianza con la red de empresarios indígenas, por un lado, y por otro lado, con un proyecto que hemos desarrollado en función de cómo trabajar para el desarrollo de los municipios, una iniciativa que esperamos que tenga sus frutos en el mediano, largo plazo, porque definitivamente apoyar a la informalidad para que pase a la formalidad no es una tarea fácil en un país donde más del 70% de los empleados pertenecen a la informalidad y más del 60% de la economía es informal. Ahora bien, Javier Cepeda, ¿cuál será, digamos, el devenir de los siguientes días? Porque se están convocando manifestaciones ya para la otra semana. ¿Van ustedes a buscar algún acercamiento con la cartera de gobernación, con la presidencia de la República, con las organizaciones que convocan a estas plantones y bloqueos? Porque, digamos, ya están convocando para la otra semana. ¿Cómo ven ustedes el tema y cuál será la postura en los días por venir? Bueno, nosotros creemos como Cámara de Industria que aquí hay 2 vías de camino. Por un lado, las organizaciones que legítimamente estén constituidas y tengan una legítima representatividad, les hacemos un llamado para que tratemos de sentarnos a una mesa de diálogo o a una mesa de diálogo con el gobierno y con propuestas, no solo con protestas, puedan acercarse y tratar de, dentro de las diferencias, encontrar oportunidades para tratar de solucionar y encontrar una vía de solución para esta situación. Pero por otro lado, también le pedimos al gobierno que investigue, porque tiene los suficientes recursos para hacerlo, quiénes realmente están atrás de estas manifestaciones, porque llama la atención que luego viene un nombre, después viene otro nombre, después viene otro nombre, como que como que tienen listo como que un libreto de organizaciones que en primer lugar habrá que ver qué tan representativas son, segundo lugar, por quiénes están financiadas, y tercer lugar, pues ir detrás de los actores intelectuales de este tipo de manifestaciones, ver su legitimidad y tratar de entrarle de fondo. Ese es el segundo llamado que hacemos a las autoridades de gobierno. Bueno, gracias, Javier. ¿Cuánto tiempo nos queda, Mario? ¿Una pregunta más?
que ustedes pasaron con el excelente trabajo de CABI, se ve que las respuestas que piden es que, bueno, no permitir que se bloquee el paso, pero sí dejar que las manifestaciones ocurran. ¿Hay posibilidad que se logre algún tipo de consenso, diálogo con estos grupos que organizan los bloqueos para que pasen a ser manifestaciones y no bloqueos? Pues eso es lo que esperamos, porque si realmente hay un deseo de generar algún tipo de manifestación dentro del marco de la ley que lleve propuestas y que no solo lleve protestas, creemos que eso es precisamente lo que esperamos y lo que quisiéramos ver que estas personas o estos grupos pudieran poner sobre la mesa. No es únicamente bloquear por bloquear, bloquear porque no estoy de acuerdo con algo, bloquear porque quiero pedir una renuncia, bloquear porque quiero quiero que se respeten mis derechos. Creo que ahí lo importante es ver, nuevamente, insisto, en la legitimidad, llamarlo al diálogo, y si ellos no quieren, sino que quieren seguir en esas actitudes, tiene que ser el gobierno el que tenga que estar actuando. No debiéramos nosotros como sector privado ni como sector industrial estar teniendo que estar en este juego, estar sacando comunicados, dando conferencias de prensa, pidiendo que el gobierno actúe, pidiendo que estas organizaciones cumplan con la ley. Eso es algo que le debe corresponder a las autoridades y por eso es que nosotros afuera y superando lo que es nuestro campo de acción, estamos tratando de llevar a cabo con el único beneficio de objetivo de, número uno, encontrarle una solución como país a esta situación y sacar adelante al país, pero más importante sobre todo, poniendo ante todo la seguridad y la vida de los guatemaltecos, que no se nos olvide que estamos en un proceso también de una ola de COVID con una saturación de hospitales y por lo tanto este tipo de bloqueos solo puede incentivar aún más este tipo de situaciones. Es importante que dentro de estas situaciones entendamos que debemos cuidarnos para dejar de contagiarnos y de esa manera poder también superar el COVID por un lado, pero también continuar con el proceso de la reactivación económica en beneficio de todo el país, de los guatemaltecos, de contrarrestar la pobreza y con eso contrarrestar cualquier incentivo para seguir migrando de Guatemala. Bueno, pues muchas gracias a Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, por haber estado con nosotros en este segmento a propósito del informe que han entregado el día de hoy en torno al impacto en la economía nacional por las manifestaciones y los bloqueos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Gracias, Javier. A todos ustedes. Nicolás. Bueno, Nicolás, un tema que siempre ha provocado opiniones encontradas en el país y que pues durante varios años el sector privado ha puesto recursos legales, han manifestado su descontento y su rechazo a esta forma de manifestar, que, insisto, ya se están convocando manifestaciones para la otra semana en donde seguramente veremos esta forma de manifestar, ¿no? Sí, bueno, como tú ya lo mencionaste, ya es hábito. Pero una cosa son los movimientos y las protestas sociales endógenas, auténticas, genuinas. Estas ya es hábito político, es organizado. Hay muchas formas de organizar y expresarse políticamente y obviamente esto se hace y se repite y se sigue haciendo porque funciona. Porque así se sienten las personas que lo hacen, que captan la atención de las autoridades para poner su tema en el discurso público. Pero no es la manera, sobre algo que mencionó Javier en su último comentario. Nos olvidamos que estamos ahorita en medio de un rebrote horrible que vamos a hablar en el próximo segmento. ¿Qué pasa si ambulancias no pueden pasar? Sí, eso es un tema más humano que económico. Se suele representar estos datos de los resultados, que son muy buenos, sobre los costos al sector privado organizado, pero también hay costos humanos a los informales, que son los que en verdad atienden las necesidades económicas de las personas en el interior. Claro, una situación de convulsión política y social que vive el país y que, pues bueno, estas manifestaciones han venido a abonar también a todo esto que Guatemala padece desde las últimas 2 semanas. Bueno, 10 de la noche con 3 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con el segundo tema de la noche, que tiene que ver con esa decisión que ha tomado el Hospital General San Juan de Dios de tener que cerrar la emergencia por 48 horas por casos de COVID-19. Ya venimos.